Buenas noches para todas las personas que ya están acá conectadas viéndonos en este episodio número 8 de La Chamba. Hoy me acompaña como siempre mi compañera Ana, la historiadora. Ana, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Buenas noches. Excelente, me la estoy pasando muy bien en este juevesito que ya tiene aire a viernes, vaya si no. Sí. Bueno, pero todas las personas que nos están viendo, hoy vamos a tener un programa bastante bonito donde vamos a estar platicando bastantes cosas. Se están poniendo ahí buenas e incómodas noches. Buenas e Buenas incómodas noches. e historiadoras noches, diría yo. Ya empezó mi novela, ponen ahí buenas noches. Gracias a los que están acá y desde ya les tengo tap tap para pantalla. Recuérdense que pueden ir a seguirnos en lachamba.gt para ver nuestras transmisiones. Ya nos falta bien poquito, ya estamos a nada, ¿verdad? Ya estamos a nada de llegar. Ya estamos a nada. Ya estamos a nada es que perdón, estaba leyendo los comentarios. Sí, los comentarios captivan. Sí me cachaste. La gente está muy feliz. Sí. Me quedo muy absurda. Dice, buenas noches, hoy es jueves de Paches. Hoy es jueves de Paches y de información un tanto Yo puse importante. están a 7, pero se me fue el 4. Perdón, no están a 74, están a 7. ¿Están a 7 los Ajá. Paches? Sí, más o menos. Yo creo que ya la última vez que compré patches estaban a 6 cada uno. Seguramente ya subieron. Ah, sí, seguramente ahorita está subiendo todo. Si sube la gasolina, suben los Paches. Dice jueves de Pachitos Sí. en Shela. Yo he escuchado y la verdad es que es un debate un tanto popular. Y es que en Shela existe un debate ahí entre Pache y Tamal, creo yo, ¿verdad? No sabía yo. ¿No sabías eso? A ver si alguien... ¿Hay conflictos? O sea, Sí. está como el conflicto de si la quesadilla lleva queso o no. ¿Hay algo similar en Shela? Yo creo que sí. Si alguien de acá es de Shela y nos está viendo o conoce esto, pero dicen que existe una diferencia entre el... Creo que es pache. Pache es lo que le dicen, como, no sé, pache de arroz o algo así. Tienen que confirmar, Sí, yo no sé mucho. Pero porque Sí. no los puedes poner a competir. Para mí siempre gana la papa, Sí. pero, o sea, en gusto se rompen géneros y todos tienen su gracia. Dice aquí los blogs de Renato, aquí le dicen paches a los tamales. O sea, los tamales estos, los tamales navideños, ¿les dicen paches en Shela? Bueno, nosotros le decimos tamales navideños, obviamente. O tamales normales. Sí, paches de arroz, Eso sí exacto. lo sabía yo. Para mí los paches son tamales de papa. O sea, son como, sí, tamales de papa. Y los demás son tamales de masa. Ah, Sí, tiene sentido que se le diga a los paches. Sí, ya, podemos hacer todo un asunto filosófico. Podríamos hacer una discusión y un debate invitando gente de Shela. Culinario. Exacto, ajá, sí dicen. Etimológico. Dice que son paches de arroz y de papa y de maíz. Ah, o sea, si hay paches de papa se le dicen en Shela. Entonces habría que preguntarnos qué es lo que hace a un pache. Sí. Esa es la pregunta. ¿Cuáles son las características que debe de tener un tamal para lograr llegar a la categoría sagrada de ser pache? Exacto. ¿Y por qué no está mal? Creo yo que es... Bueno, no está mal. Ajá. ¿Por qué no está mal? La papa, dicen ahí. Bueno, vamos a hacer una encuesta el día de hoy si usted quiere votar antes de empezar el programa. ¿Qué es lo que necesita un pache para ser tamal? ¿O qué es lo que necesita un tamal para ser pache? Creo que esa es la pregunta. Pero ya entrando un poquito en el tema del chismecito político, vamos a empezar nuestra primera sección que se llama El Chismecito de Arévalo. Entonces vamos a estar hablando un poco sobre esto que, digamos, vaya si no nos sigue preocupando. Considero yo que fue muy poco el tiempo de celebración que tuvieron los guatemaltecos. Fue como un día y bueno, a esperar lo que viene. Y pues hasta este momento vemos que probablemente pudimos haber celebrado más tiempo antes de que nos empezaran a picar los pies a los guatemaltecos. ¿Cómo lo ves tú? Ay, mira, yo creo que esta ya la teníamos un poco cansada que así van a ser las circunstancias. Yo creo que todos esperábamos poder como tener otro sentimiento, estar un poco más relajados o más festivos, creo, porque nos costó tanto llegar a este punto, que llegara el 20 y que se lograra. Y todo fue tan tranquilo que hasta se sintió como que nos quedamos esperando los golpes. Y ahorita ya están llegando, entonces es decepcionante. Yo creo que deberíamos mantenernos perpetuamente en un estado de enojo, porque básicamente lo que nos están diciendo todas estas personas que están actuando de diferentes áreas, maneras, es que no nos respetan. O sea, esta es la relación más tóxica que estamos teniendo, ni con nuestros exes. O sea, no respetan nuestros límites, nuestros deseos, nuestras voluntades. Y hay pruebas clarísimas de que, o sea,
todo fue transparente, todo se hizo como debería ser, y aún así no les importa. Sí, claro, o sea, yo creo que el fin es ese. Bueno, nunca les hemos interesado, hemos sido esa relación tóxica que tú decís, casi voluntaria. Pero sí, ajá, es puro matrimonio arreglado, ¿qué es esto? Sí, claro, aquí hay muchos comentarios diciendo que si iremos mañana a manifestar, si les soy honesto, yo no tenía conocimiento de alguna convocatoria, pero Yo sí. Sí sabías, ok, nos puedes dar un poquito más de chismecito ya que estamos aprovechando. Mira, yo esto sí como que sí lo presentí o me lo imaginé. De hecho lo estuve pensando, es decir, hay una forma, algún método de sacar a esta señora y a este señor, digamos en el caso de Curruchiche y hablando específicamente de Consuelito, de decir, hay una forma en la que nosotros como personas podamos pedir y echar a esta señora. Y yo creo que esa pregunta no me la hice solo yo, porque independientemente de Arévalo y todo lo que sea, yo creo que la gente ya está harta, porque es que es irrespetuoso que estas personas estén haciendo todo lo posible, y todo lo posible ya fuera de la legalidad, porque o sea, todos sabemos que lo que están haciendo es ilegal. Entonces yo creo que esto está saliendo espontáneamente, independientemente de Arévalo, en pedir así como, ya váyase de aquí. Ya váyase, señora, ya, esa creo que es por favor, ya, retírese. Sí, ya váyase, señora, ya siéntese. Y entonces vi que en las redes que mañana, creo que desde las 11 de la mañana va a haber una manifestación en el MP, en Gerona. Ok, mañana a las 11 de la mañana entonces hay una manifestación en el Ministerio Público. Pues sí, obviamente, si hay gente, ustedes saben que íbamos a estar presentes. Bueno, no sé de Ana, yo ya estoy comprometiendo a Ana ahí a ir al Ministerio Público, pero yo sí considero, a mí sí me gusta andar en la calle. Mañana tengo un viernesito tranquilo, entonces considero que sí podría ir. Creo que tenés mucha razón en esto que decís de que ya él siéntese ya, señora. Considero yo que es como cuando ya estás en el chupe, ya todos están así como ya medio dormidos, ya sabes que ya es hora de irse a la casa, ya solo estás esperando que alguien diga, bueno. Y el bueno es el que te da la señal de levantarte e irte, y siempre hay alguien que quiere seguir, siempre hay alguien que se pica, y obviamente ya todo el mundo se hace una mirada diciendo, ya no la vamos a volver a invitar. Ese es Consuelo Porras en este momento en Guatemala, es la señora, por favor, ya, de tu casa, amigo. Ya, es la mala copa. Sí, ya, sí. El que no sabe, el que cree que todo, se tiene que acabar todo el alcohol en la noche. O es el que ya es de madrugada y te dice que iba a comprar más, acompáñame a la gas. Ajá, el que se quiere ir al puerto a las 4 de la mañana, ella es. Consuelo Porras se quiere ir al puerto a las 4 de la mañana en los chupes. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas, considero yo. Exactamente. Ajá, hagamos una tesis sobre eso. Vaya, y hablando un poco sobre eso, sobre el chismecito del Ministerio Público, yo tenía una imagen acá que voy a estar mostrando en la pantalla, y es que el Ministerio Público fue tan amable que protegieron, o sea, imagínate esto, protegieron la barda que ellos ya tenían, o sea, la barda que protegía al Ministerio Público. O sea, no pusieron conos para proteger el Ministerio Público, sino protegen la barda que protege el Ministerio Público. Esta es la fotografía, aparece en este momento en la esquina para que ustedes la puedan ver. La voy a chiquitar un poquito para que no tape Ana. Pero esta es la fotografía que amanece hoy. Así está el Ministerio Público actualmente. Ningún vehículo se puede parquear. La gente pareciera que no... digamos, no, básicamente te están diciendo que un Ministerio Público donde tendrás que ir a colocar las denuncias de cualquier hecho delictivo que conozcas, tienes que pasar unos conos y luego una barda de seguridad, y luego todavía hay otra reja adentro a la hora de entrar ahí que tenés que pasar, que tiene detector de metal y pues la policía y todo. Pero así es como amanece el Ministerio Público hoy, un día antes, como estabas diciendo, de una convocatoria que nace de la ciudadanía a las 11 de la mañana. Diría yo pues que gracias, porque esos conos solo se hacen para atrás, ya no hay necesidad de cerrar la calle. No sé si estaré en este caso incitando algo, pero sí, es un tanto preocupante. Me gustaría que me dieras tu impresión, porque creo que no te has dado cuenta de esta sorpresa también, enseñándote la fotografía de cómo está el Ministerio Público en este momento. No sabía. Casi no se les nota el miedo, ¿verdad? No se ven estresados para nada. Están muy cómodos, muy seguros. Mira, yo creo que están bastante... Es que yo creo que lo dije la vez pasada, yo creo que ni siquiera podemos dimensionar la cantidad de poder, recursos, negocios que están en riesgo en este momento. Y yo creo que tenemos que estar conscientes y curarnos en salud. O sea, Bernardo, ya ahorita tiene prohibido salir, por favor. Sí. Están dispuestos a hacer cualquier cosa. Y si se dan cuenta, pasaron de ser como los intentos todavía marcados de la ilegalidad, de la legalidad, buscándole algunas trabas a Semilla y así. Y ha ido, en el plano legal, ha ido aumentando.
Entonces ya están empezando con la intimidación, con las llamadas a los diputados, creo que ya están amenazando a Samuel. Entonces, y ahorita ya salió el plan Colosio. Entonces, todo va para arriba. Entonces, claro, se nota, o sea, y esa la opresión, el estrés que se sienten también se puede ver. Y lo vemos en este tipo de brutalismo, en esta no solo la arquitectura del EVP es toda como brutalista, toda grandota, pesada, fría, dura, muy soviética para mi gusto. Vemos también barricada sobre barricada. Dentro de poco van a estar a poner esas de concreto con hierro, y luego van a poner unos tanques. Sí, alambre de púas. Y parece exageración. Sí. Y luego se va a parecer al muro de Berlín. O sea. Si van a poner una garita en la garita del Ministerio Público para que la gente pueda entrar. Sí, de pero por no sí. tienen miedo, ¿eh? No. Y lo que claro. no se dan. Sí, y ellos creen que se están defendiendo, o sea, que nos están separando nosotros, pero lo que están haciendo es que se están encerrando. Sí, se ve muy mal. Y es que justo eso quería que habláramos un poquito, porque existen dos perspectivas claramente a la hora de que hablamos del chismecito, y siempre hay dos verdades. El Ministerio Público podría haberlo indicado de esta forma, podría justificarlo con que son barreras que son parte de una estrategia de seguridad o en control a diversas circunstancias, incluidas la preocupación de seguridad, amenazas potenciales, eventos recientes o incluso, como dicen, investigaciones en curso. Por estas serían las razones por las cuales el Ministerio Público podría ponerlo. Obviamente son justificadas en este contexto porque garantizan la seguridad de las personas dentro de la instalación o protegen pruebas relacionadas a investigaciones criminales. Considero que la segunda no tanto, pero al mismo tiempo estaba investigando un poquito hoy para traerles a ustedes este chismecito, y es que dice que si estas medidas se utilizan para restringir deliberadamente el acceso a la información y evita la protesta legítima o para ocultar actos ilícitos, son señales de un gobierno que busca ejercer un control excesivo o restringir las libertades civiles. Eso es lo que se traduce la acción que el Ministerio Público podría estar haciendo, y pues obviamente causa muchas cuestiones. Una de ellas es la distorsionar la percepción pública, ya que crean un ambiente de incertidumbre y confusión, y se puede intentar distorsionar la percepción pública de lo que está sucediendo, y al mismo tiempo puede ser utilizado para desviar la atención de problemas reales como actos de corrupción, abuso de poder. Y cabe recalcar algo, ayer también pasa algo bien curioso, y es que cuando pasa esto al mismo tiempo anidado, sale a flote esta cuestión de Miguel Martínez, que si bien no tiene ninguna relación, sí levantó varias cejas por el momento en el que sale. O sea, considero yo que la población está exigiendo la renuncia de Consuelo Porras, y al mismo tiempo se le agregan este tipo de cosas que solo atribuyen al hartazgo que la población podría tener, lo cual es como diría, como echarle gasolina a una fogata, diría yo, que este tipo de cosas son las que contribuyen. Y obviamente el Ministerio Público, ya sea en una medida de protección o en desviación de atención, podría haber concurrido a esto. Sí. Mira, yo creo, una de las cosas que creo que nos suceden es que hemos normalizado este tipo de actividades. Llevan pasando tantos años, tanto tiempo, tantos gobiernos, o sea, desde que yo existo básicamente, y esto ya estaba. Hemos normalizado este tipo de acciones que son ilegales, inconstitucionales, todo tipo de, o sea, que son sancionables porque claramente está escrito y construido que el gobierno debe permitir, debe ser cuestionado, debe ser cierto tipo de cosas para ser un gobierno democrático. Y como hemos sido tan tolerables, han llegado a normalizar este tipo de acciones. Pero lo cierto es que desde siempre han sido ilegales, desde siempre han sido incorrectas. Sí, y eso justo iba a llegar, y es que recordar cuántas veces, bueno, yo me recuerdo que la primera vez que lo vi realmente como era, porque siempre se había visto, fue cuando empezaron estas manifestaciones durante el segundo año de gobierno de Alejandro Yamatei 2021N. Sí, ¿verdad? 21 de noviembre del 2020 o 21 creo que fue, yo ya estoy confundiendo las fechas, pero estos fueron los primeros tintes de ver realmente policías nacionales civiles protegiendo ya sea una institución o protegiendo, digamos, el lugar donde se iba a manifestar. Y es que yo creo que lo primero es eso. Y yo hace poco hablaba, pero no hace poco, ya hace más de un año, hablé con el exministro de Gobernación de apellido Menocal del gobierno de la UNE, y él me decía en ese momento que
cambiaba mucho la percepción cada vez que cambia gobierno, la forma en la que la Policía Nacional Civil va a actuar. Y me decías que en este momento tenemos una Policía Nacional Civil opresora. Me decía, ¿por qué? Porque si bien tenemos que proteger las instituciones porque el costo de la restauración o los daños que se le pueden ocasionar pues suelen llegar a ser elevados y eso sale de los impuestos de los guatemaltecos, al mismo tiempo es un mensaje a la población de que no pueden manifestarse, de que no deberían de, y existe un cierto desgaste que se traduce, digamos 2020 dice que fueron los inicios, se traduce al temor que la población ha tenido a la hora de manifestarse. Entonces, ¿qué pasa? Nos meten el miedo, dejamos de manifestar, dejamos de ir a la calle y en el momento donde empezamos a salir, pues la energía con la que se está saliendo nuevamente no es una energía de, bueno, ya que renuncien, sino es el, bueno, renuncien o renuncien, ya es el ya no los queremos, ya no los aguantamos, ya la gente ya está harta de la corrupción y estamos a ¿cuánto? 4 meses de un cambio de gobierno y la población ya no aguanta, la población ya está cansada y como tú decías, este tipo de acciones no contribuyen a la forma en la que la población lo hace, porque incluso lo decía, la presencia de barreras o un ambiente caótico para disuadir a las personas de protestar o actuar en contra de acciones gubernamentales cuestionables. Y obviamente frena la participación activa de los ciudadanos porque se crea un ambiente. Es este ambiente del que estábamos hablando el martes creo yo, cuando hablábamos de los resultados de que, ok, estamos celebrando, pero ¿qué va a pasar ahora? Ese ambiente de un posible caos, de este tipo de cuestión, se agrega al mismo tiempo el Ministerio Público, una amenaza una supuestamente amenaza en contra de la vida de alguien. Hay muchas cuestiones mezcladas acá que vaya, si no pareciera que fuera un vaso de agua que está a punto de llenarse, considero yo. Espérame, Ana, creo que no te escuchas. Sí, justo no te escuchas. ¿Hoy sí? Ahora sí ya. ¿Hoy sí? Hoy sí ya te tenemos de regreso. No te preocupes. No, perdón. Lo de Miguel Martínez, que yo les decía, hablando para mí misma básicamente, que a mí me parece raro lo de Miguel Martínez, que salga en este preciso momento con una suma tan extraordinaria. No lo sé, puede que sea cierto, pero también me siento que lo están usando como tributo, como que lo quieren dejar caer a propósito, porque pues quiera que no, Guatemala es un país conservador y bastante homofóbico y tiene esas fobias, entonces, porque no, para mí no tiene sentido un poco, o sea, me parece que salió muy del aire, no lo sé, tal vez es posible, porque en este país creo que todo es posible, pero a mí me genera dudas, no sé si a ti. Sí, y es que, bueno, para las personas que no conocen el contexto, vamos a hablar un poquito sobre esto. El lunes, si no estoy mal, se publica una columna de un medio español llamado El País, donde en esta columna de opinión se hace mención a que Miguel Martínez podría tener una riqueza que asciende a los 3.000 millones de euros, o sea, algo así, o 3 millardos, creo que la gente le estaba diciendo. Y al mismo tiempo, pues obviamente esto es replicado. Y es que esto es lo que tenemos que mencionar, que me parece bien curioso. La columna, cuando uno la quería leer, pues obviamente tienes que suscribirte al medio, pagar y tan. Entonces lo que hace el periodista Luis Font de Con Criterio es replicar el tweet, poner un tweet diciendo, esta persona pues publicó esta columna y tal. Miguel Martínez hace su video referente a la opinión o digamos al resumen que da Luis Font, tratando de dirigirlo hacia él, y él dice, o sea, rechazo el artículo del periodista Luis Font. Era una columna de opinión dirigida por otro periodista. Desmiente totalmente que existe una riqueza así y empieza a decir que pues obviamente él va a tener que, porque obviamente hace una publicación en Instagram hoy también, donde él dice que va a empezar a perseguir legalmente, porque una cosa es que traten de investigarlo, otra que se metan con su vida privada. Sabemos que Miguel Martínez tiene un antecedente de denunciar penalmente a periodistas que han tratado de investigarlo. Sonny Figueroa y Marvin del Cid son dos de ellos que han sufrido este tipo de persecución y censura por parte de Miguel Martínez. Pero me parece bastante curioso, y yo incluso hasta hacía el chiste, decía, los guatemaltecos sabemos que esto es cierto, que Miguel Martínez no tiene 3.000, que si él realmente aplazó una riqueza en Guatemala tiene que ser de más dinero, decía yo, tiene que ser una mayor cantidad, porque estamos hablando de las vacunas y un montón de cosas de las que probablemente Miguel Martínez pudo haber participado y no sabremos hasta que exista una investigación que me imagino yo tendrá que dirigirse en los próximos años.
Pero sí, ese es el contexto de por qué surge esta cuestión de Miguel Martínez. Él hacía un video y también me parece bastante curioso que después de, bueno, ya casi estamos al final de gobierno, a unos cuantos meses de que termine este gobierno, de todas las acusaciones que salieron de Miguel Martínez, porque no solo fue esa, fue el centro de gobierno, fue la mansión que él tenía, las casas que tenía su nombre, la cantidad de dinero que él estaba ganando, nunca salió a desmentir nada. O sea, nunca realmente Miguel Martínez tuvo digamos, una posición pública a la hora de aclarar, lo cual, digamos, tampoco debía de, si en dado caso ya no estaba participando en ningún puesto de gobierno como era centro de gobierno. Pero sale ahora, así como tú lo decís, bien curioso. Anteriormente salió durante las elecciones cuando se hablaba de un plan de desaparecer Prosperidad Ciudadana, y en ese momento la gente decía, ¿cómo van a desaparecer este partido si este se mira que es el que va a ganar? Y pararon desapareciendo el partido político. Sale una cuestión de 3.000 millardos de quetzales y se desmiente esto. La gente no lo va a creer. O sea, a pesar de que llegara a ser verdad o mentira, no lo va a creer. La gente va a creer que es cierto. Yo creo que todos agarramos todas las noticias ahora, y todos los chismes, todos los twitters con pinzas, ¿será? Todo lo que venga de todos lados. Creo que a todo le levantamos la ceja ahora, porque sale tanta tontería, o sea, de mentiras hasta estupideces, tonterías y muchas notas falsas o tergiversadas, que creo que ya aprendimos a desconfiar de todo lo que nos llega. Sí, esto es lo malo de la información. Digamos, al mismo tiempo nosotros desde la percepción de comunicadores, y tenemos que tener mucho cuidado con la información que replicamos, así como los audios saqueos de Edgar Chin. Sí. Tuvimos que esperar bastante tiempo para poder hablar sobre este tema, porque no existía, digamos, algún medio que lo respaldara. Hasta la fecha seguimos sin tener la información, y como lo dijimos anteriormente, si en dado caso había algo, pues obviamente derecho a réplica para que la persona pudiera aclarar, pero lo hizo, o sea, lo hizo en sus lugares donde pertenecía. Pero sí, o sea, al mismo tiempo tenemos un bombardeo de información, tanto como de ausencia de información por algunos lugares, que está causando este ambiente del que estamos hablando nuevamente, que tiene a la población bastante nerviosa. Sí, yo creo que probablemente la única noticia que era mentira es esta, porque si las otras no dijo nada. Pero mira, yo creo que es lo bueno de las circunstancias que estamos viviendo, es que no son pocas las personas que están comenzando a divulgar. Y lo bueno de esto, de que somos tan desconfiados, es que nos preocupamos de confirmar, o sea, de que haya revisión por pares, digamos. Esto es la ventaja de desconfiar, que ya no estamos tan ingenuos, no creemos la primera nota que se nos pone enfrente. Entonces nos preocupamos por contrastar fuentes y cosas así, lo cual hace que hagamos uso de nuestro pensamiento crítico y sea más complicado meternos golpes. En el caso de lo que me decías de las manifestaciones, de la policía y todo eso, para mí está bastante claro el aumento. O sea, sí se ha notado en los últimos más o menos 3 periodos presidenciales, al menos esta es mi impresión personal, única y diferente, que sí ha comenzado a haber un alejamiento del gobierno, o sea, la población y el gobierno han ido como despegándose, apartándose, porque el gobierno cada vez se ha vuelto más corrupto y más encaminado a un proceso tal vez dictatorial, más de derecha, menos democrático, en cualquier forma que se dé, porque, o sea, y lo ves en la arquitectura, o sea, cómo van poniendo las vallas, porque esas de Jimmy Morales, como alguien puso ahí, desde el 2020, en que empezaron a poner, a alejar a la gente de cuando había sesión del Congreso a las 3 de la mañana, por ejemplo, un domingo a las 11 de la noche, el momento de partido durante el Mundial, cosas así. Y conozco gente incluso que trabajaba, que tenía negocios sobre la calle del Congreso, que sus negocios quebraron porque pasaban tanto tiempo cerrados y no se le permitía a nadie pasar, que muchos tuvieron que quitar sus negocios. Entonces, y esto se fue normalizando, o sea, eso quiere decir que han ido tomando cada vez más espacio, que llega al punto en que cierran cuadras completas, que tienes que dar un rodeo de 6 o 7 cuadras para poder pasar al otro lado. Entonces, eso es preocupante porque como si le sumas el uso de la policía, y aquí históricamente la policía también fue un actor importante durante el conflicto armado interno. Si bien la mayoría, más o menos el 75% de la violencia, si no me equivoco,
durante la guerra fue efectuada por el ejército, también hubieron otros actores. Estuvieron las PAC, la policía, gobernación, si no me equivoco, actores independientes, y la policía tiene un papel bastante importante. Entonces yo creo que todavía, o sea, que tenemos que tomar en cuenta que la generación de Arévalo, por ejemplo, a Bernardo nació todavía, él nació en el mero inicio de la guerra, él nació en los 60 y él tenía en los 90 unos 25 años, o sea, cuando él pasó toda su infancia, adolescencia y primera juventud en la plena guerra. Y mucha gente de esa generación tiene muy, muy, muy cerca todavía los recuerdos de la guerra, la generación de mi madre, por ejemplo. Entonces, la guerra es un trauma, y como buenos guatemaltecos no nos gusta ir al psicólogo. Entonces, y como no hablamos de la guerra es un tema bien complicado de hablar aquí en Guatemala. O sea, mencionas el genocidio y ya salen 10 personas a maltratarte. Mencionas al ejército y salen otras personas o sea, no hay una intención de dialogar, inmediatamente se enojan contigo o están como totalmente a favor o hay extremos, está muy polarizado. Entonces el recuerdo sigue muy entero en la memoria. Entonces yo creo que eso todavía también tiene un peso visual en la mente de nosotros. Bueno, y funciona como un proceso de intimidación, porque el miedo es un recurso muy útil en la política. El miedo hace grandes trabajos. Sí. Bien curioso eso que mencionabas, porque uno de los 3 puntos que había investigado sobre este tema, y es que hablaba también sobre desmovilizar a la oposición. Entonces lo dice de una manera bastante clara. Dice: si hay una oposición política u organizaciones que critican al gobierno o a las instituciones, generar caos podría ser una estrategia para desorganizar o desmovilizar a estos grupos, y el caos puede dificultar la coordinación y la comunicación entre los opositores. Al mismo tiempo, cuando se incrementa el control gubernamental, que es lo que hablábamos anteriormente, la presencia de la Policía Nacional Civil, que realmente no le da una sensación de seguridad a la población, sino, yo lo decía anteriormente, a mí siempre me parecía un tanto ilógico que el 21N la gente, pues a la gente le estaban lanzando gas lacrimógeno en la plaza, y habían niños, había gente de la tercera edad, y en el momento en el que pasa todo este caos, por así decirlo, que está registrado en videos, la Policía Nacional Civil retrocede a proteger el Palacio Nacional y no asistir a la población. Y se suponía, en ese entonces cuando yo investigué, que los oficiales que rodeaban este tipo de edificios eran policías que acababan de recibir un curso en derechos humanos, y que no eran agentes que estaban asignados a una comisaría todavía, y por ende no tenían un arma, y su función pues era proteger a la población cuando ejercía su derecho a la manifestación. Y en ese momento no se vio eso, fue un tanto caos, y pues regresando un tanto al tema del aumento del control gubernamental, sí crea una sensación de inseguridad. Porque, digamos, puede ser utilizado para una herramienta que primero nos propone que el gobierno es el único actor capaz de restaurar el orden, y creo que eso es lo importante. Lo que hace, digamos, si nosotros venimos y creemos que es el gobierno el único capaz de sacar o de solucionar estos problemas, también aumenta el poder y legitimidad del gobierno. Es decir, aumenta mucho el poder que tiene el gobierno cuando decimos, bueno, este problema con el Ministerio Público solo se puede solucionar de esta forma, cuando realmente hemos visto que como población hemos dado la presión suficiente, diría yo, para que nuestra voz sea escuchada. ¿Y por qué te digo esto? Me parece muy curioso porque todo este tipo de... Por ejemplo, el Ministerio Público puso esto por una movilización que se hizo en Twitter. Se hizo en Twitter, se mudó a TikTok, creció exponencialmente, la gente ya está hablando sobre esto, y el Ministerio Público, me imagino que por medio de un tweet o un TikTok dijeron: ok, la gente está enojada, hay que poner esto. La gente se está organizando, y todo es por medio de las redes sociales ahora. Y es eso, o sea, realmente... ¿Cuánto poder realmente tenemos nosotros desde nuestras casas y desde nuestros smartphones que tenemos para lograr hacer que un ministerio público, es decir, una ente autónoma que tiene que investigar casos de corrupción, casos de violencia, tenga que poner conos alrededor de eso? Ese es un análisis que me gusta mucho preguntarme, y obviamente le vamos a estar dando vueltas, pero también se los dejo a los que están ahí en la casa viendo este programa. Eso, o sea... ¿Por qué? ¿Qué tanto poder tenemos desde nuestro teléfono? ¿Y qué tanto poder tendríamos en las calles al mismo tiempo? Sí, eso te da una pequeña pauta de la capacidad de transformación que tiene una persona solo con una red social. Sí. Y mira, yo creo que aquí pasan varias cosas, y uno de los problemas es, digamos, cuando tú mencionas al ejército, a la policía, por ejemplo, es que, por ejemplo, el ejército como institución guatemalteca
no surge en su historia como una institución para proteger a las personas, sino para proteger a una clase social del grosso de la sociedad, de todas las demás personas. Entonces, el de aquí de Guatemala se considera su inicio en 1871 con la reforma liberal de Justo Pinito y Miguel García Granados. Entonces ahí ellos consolidan ahí el estado finquero. Entonces lo que hacían, si antes eran como terratenientes pero más pequeños, habían bastantes tierras ejidales, es decir, comunales, de uso de la mayoría de la población, en este momento se consolida el latifundio y se genera esta idea del finquero, este latifundista que tenía actitudes feudales para con las personas que vivían y cosechaban sus tierras. Entonces tenemos un ejército que nace desde su inicio no para proteger a las personas, sino que para protegerse de las personas. Y además tenemos una policía que históricamente ha sido entrenada para ser como una traidora a su clase social, digamos, para proteger al statu quo de la sociedad, cuando su función debería ser totalmente lo opuesto. Tenemos una policía que, estando en las, digamos que con un síndrome de Estocolmo brutal, que tienen malas instalaciones, malos sueldos, malos tratos, tienen muchísimos problemas, y que está entrenada para traicionarse a sí misma y proteger a su opresor, al que se encarga de que no tengan mejoras estructurales ellos mismos, y traicionan a su sociedad a la que se supone que están protegiendo. Entonces, es estructural el problema. Y claro, a la hora de la hora también tenemos mala organización, negligencia, por ejemplo, mandar policías que sin el entrenamiento apropiado. O sea, es malintencionado. Y claro, tengamos muy presente que el gobierno le teme, o sea, yo lo digo todo el tiempo, una golondrina no se verano. O sea, cuando es solo un periodista, lo mandan con San Pedro y se acaba todo. Pero cuando son cientos, miles, no pueden desvivir a todos. Entonces, claro, por eso le temen tanto a la aglomeración, a la unión, porque esas son las que votan presidentes y ponen otros, o la que quitan corruptos, por ejemplo, y los mandan a la cárcel. Muy buen análisis de Ana. Y también, bueno, vamos a mencionar, y para concluir tal vez este pedacito, las personas que están acá, agradecerles antes por estar acá conectadas. Recuérdense que somos 4 creadores de contenido unidos para crear este programa de lunes a jueves de 8:30 de la noche a 10 de la noche. Está Ana, la historiadora, Quetzalí y Galindo Barrera. Estamos organizados. Lunes y miércoles va a usted tener a Galindo y a Quetza, martes y jueves a Ana y a su servidor, siempre incómodo, para que ustedes nos puedan ayudar. Nuestro plan en este momento, o nuestro objetivo, es poder mudarnos a nuestra casa, la cuenta lachamba.gt, pero para eso necesitamos 1000 personas que nos sigan. Ya estamos muy cerquita, tenemos 889, 890, por lo cual usted podría ser parte de los primeros 1000 en participar en este gran programa. Y hablando un poco sobre desvivir, como lo decíamos anteriormente, una noticia hoy, vaya si no nos sorprende a todos, y es que pareciera que existe un plan, como lo están armando acá, de atentar en contra de la vida del presidente electo Bernardo Arévalo y a la vicepresidente electa Karine Herrera. Esta obviamente nota es un poco interesante, que vamos a ir desmenuzando aquí con Ana, pero solo para que ustedes tengan el contexto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió o solicitó al gobierno que se dieran medidas de protección o medidas cautelares a Bernardo Arévalo y a Karine Herrera. Esta Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que en este momento necesitan medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Arévalo y Herrera, pues ambos, y cito, se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, ya que según ellos indicaron en un documento que fueron sujetos a vigilancia, seguimientos, campañas de desprestigio y muchas amenazas de desvivisión, vamos a decirlo así, que incrementaron pues tras la primera vuelta, en este caso pues porque no se esperaba una victoria por parte de este partido político. Al mismo tiempo se indicó que había entre los planes para atentar en contra de la vida, fue informado un equipo de seguridad en la segunda vuelta electoral y un plan denominado Plan Colosio, en referencia a pues al caso del candidato del PRI en México, Colosio, ya que según decían, este plan que tienen, el Plan Colosio, cuenta con agentes estatales e individuos particulares, es decir,
si se llegara a concretar es un crimen de Estado. Y además dicen que existe un segundo plan al que el mismo candidato, a Bernardo Alévalo, le informó al Ministerio Público en la madrugada del lunes, y esto pues estaba relacionado a estructuras relacionadas a pandillas. Es decir, por una parte tenía aparato del Estado involucrado en el plan Colosio, y el otro pues aparentemente estaba siendo dirigido por las diversas pandillas que existen en Guatemala. No sé qué percepción te da, Ana, el enterarte, digamos, de que alguien, un organismo tan grande como, una comisión tan grande, perdón, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le esté diciendo al gobierno que le brinden la protección, tomando en cuenta que el mismo candidato a presidente le avisa al Ministerio Público que hay un plan o tienen información, y la respuesta más obvia al Ministerio Público sea ponerle conos a la institución. Sí, es complicado pedirle protección a un Estado que no te quiere, ajá, al que Claro, le estorbas. Eso va a estar difícil para Bernardo. Sí, mira, el caso Colosio tiene muchísimo sentido, claro. El caso Colosio es bien interesante. A mí me gusta bastante este caso, o sea, porque México te dice mucho. México es un buen ejemplo. Podemos aprender mucho de lo que sucede en México. Colosio era un político mexicano, bastante simpático, así, bastante sonriente. Y es curioso, a mí me parece muy curioso su caso, porque él es un político del statu quo, él es del PRI, y el PRI funcionaba en México, hasta Fox estuvo gobernando durante más o menos 70 años. Como decía Vargas Llosa, México tenía la dictadura perfecta, no de un personaje, sino de un partido que iba cambiando su representante cada 6 años, bajo un método que se le llamaba el dedazo. Entonces, el presidente de turno escogía al siguiente presidente y todo solo se tiraba a elecciones y se fingía la idea de una democracia, y luego así se iba dando la cosa. Entonces Luis Donaldo Colosio, él fue congresista, él fue diputado, digamos, de México. Él trabaja para el PRI, y quien lo escoge es Salinas de Gortari, el presidente que estaba ahí, ese que ganó por fraude a Cuauhtémoc Cárdenas, al hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, que le pasó lo que le podría haber pasado a Bernardo. Porque Lázaro Cárdenas también era así, como es considerado uno de los mejores presidentes que ha tenido la historia de México. Él nacionalizó el petróleo, o sea, una cosa así, el México es súper nacionalista, y el tipo nacionalizó el petróleo, se lo quitó a los gringos, o sea, entonces es recordado con mucho cariño en México, y su hijo iba para presidente en los 80s. Entonces era como la oportunidad, y se les fue el sistema, se cayó el sistema y les dieron los resultados varios días después, y resulta que el candidato favorito había perdido y Salinas de Gortari había ganado. Entonces tenemos ese tipo de democracia en México en este momento. Y Salinas de Gortari da el dedazo y nombra a Luis Donaldo Colosio como su siguiente candidato. Y todo muy bien, pues, o sea, Luis Donaldo, un hombre bastante elocuente, bastante simpática, con mucho carisma, con su esposa muy guapa, sus 2 hijos, y empieza a hacer la gira de candidato presidencial. Pero el problema está que empieza a ponerse muy progresista, que a pensar que en los pobres, o sea, dar como restituciones, que la pobreza, que ayudas sociales, que no sé qué. Entonces, bueno, el PRI empieza a decir, bueno, ¿y qué? Y se nota la separación que empieza a haber entre el candidato y Salinas de Gortari. Y empieza a subir otro personaje, porque justo en ese momento el ZLN hace como una reaparición, y este otro personaje que me cae mal, porque tal por eso no se me acuerda, era de lentes, este sale a la palestra y maneja todo el asunto con el ZLN, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, esos que están en Chiapas. Entonces, de repente Luis Donaldo Colosio estaba en plena campaña presidencial en Baja California, en Tijuana, y lo desviven así, con balas. claro, y es un caso Y así, bastante, impresionante. sí, y fíjate que hay algo bien interesante. Incluso si yo fuera del lado del Congreso, que si yo fuera del lado del MP, y yo estuviera pensando en estas cosas, yo tendría cuidado con la idea de desvivirlo. Porque Sí, fíjate que hay muertos que como que no se terminan de morir, ¿sabes? Y eso ya es como mucho mi impresión y algo que tengo. Porque pienso en Colosio. Colosio sigue siendo una figura política de bastante peso en México, y ni siquiera llegó a ser presidente. claro. Y también hay otro personaje que también le pasó lo mismo,
que se llamaba, este caso es de Colombia, que se llamaba José Elías Argaitán. Él era un político, escritor, profesor también, que estaba corriendo para ser presidente de Colombia para las elecciones de 1950. Y lo desvivieron y él causó una cosa que se llamó el Bogotazo. Y el Bogotazo fue una serie de violencias que se dieron en respuesta a este desvivimiento, porque la gente estaba harta y quería como un cambio de gobierno, y él era la esperanza, él era como el candidato que le gustaba a las personas, y lo desviven. Y lo del Bogotazo fue una serie de violencias donde también puedes encontrar como el origen, o sea, influye mucho en el origen del conflicto armado colombiano. Y ellos todavía, si no me equivoco, ellos todavía siguen en conflicto. Ellos no han firmado la paz, llevan como 50 años, si no me equivoco, hasta donde yo me acuerdo. Entonces, o sea, hay personajes y todavía Jorge Elías Gaitán sigue siendo uno de los políticos más influyentes en la historia de Colombia hasta el día de hoy. O sea, sigue siendo una influencia muy grande. Entonces, hay personajes como que no les gusta morirse, que no les gusta estar como desvividos. Arbenz es un personaje, es uno de ellos. Él sigue aquí presente y sigue incomodando a las personas. Incluso Arévalo, Claro. el papá de Bernardo, sigue muy presente, sigue muy, muy vivo. Y es que fíjate que también yo diría que es un proceso que vive la población, porque obviamente esto no es un hecho que como digamos, o sea, no es que se le esté dando más importancia a una vida que otra, pero estamos hablando de un candidato al que las personas tenían mucha fe en las propuestas que hacía. Y es un paso por paso que yo me fui ahí enlistando poco. Lo primero que se causó en la sociedad fue la conmoción y la tristeza, porque obviamente lo veían como un líder político, como una persona carismática, como tú lo decías, una persona que estaba empezando realmente a enfocarse en problemas del país. Después de eso, esta conmoción y tristeza se vuelve un poco en desilusión y frustración, porque obviamente la gente era como que si le estuvieran quitando la oportunidad de renovar, de una renovación política y social, porque digamos eso es lo que se promete cada vez que hay un candidato que le mueve la mesa al status quo, como lo decíamos, es un cambio o realmente beneficio para la sociedad. Después de esto empieza a surgir una duda sobre estabilidad, porque obviamente el desvivir, perdón, a un candidato presidencial en plena campaña refleja una inestabilidad política. En este caso, las personas empezaron a cuestionarse en ese momento, luego de pasar por este ciclo, si podían realmente el gobierno en ese momento garantizar elecciones libres y justas, y después es donde empieza realmente a surgir el plan de esto, que era cambiar el rumbo político. Y así como tú le decías, Ernesto Zedillo era el candidato presidencial que iba rumbo a la campaña, y sus propuestas políticas eran muy diferentes a las que Colosio tenía. Entonces, las personas en ese momento afectó que las personas ya no confiaran ni siquiera en las promesas de ningún otro candidato y esperaban ese enfoque en política que Colosio les estaba ofreciendo. Obviamente la ausencia de todo esto fue un proceso, como tú decías, de años, y el resultado es que en estos momentos, después de que pasa esto, existe una mayor participación ciudadana, no tratándole de sacar lo positivo, sino cómo la población pasa por un ciclo, por así decirlo, porque va a sonar como que trae algo positivo, pero obviamente aumenta la participación ciudadana, la gente empieza a discutir, a debatir y a protestar, y también pues empiezan a exigir respuestas, como por ejemplo en este momento las personas podrían empezar a exigirle al Ministerio Público, que seguramente está muy ocupado mandando oficios al Congreso de la República tratando de impedir la figura legal del movimiento Semilla, a realmente saber cuánta información tiene el Ministerio Público sobre una pandilla organizada que quiere atentar en contra de la vida del candidato electo a la presidencia, porque no estamos hablando ya solo de decir, ay, es que es Bernardo, podría ser cualquier candidato, lo vivimos, hay un ex candidato en prisión por haber intentado al haber intentado desvivir a Telma Aldana al mismo tiempo también, y obviamente existe una sensación de inseguridad política después de eso. También provoca un mayor escrutinio, diría, de las instituciones gubernamentales y judiciales, porque se empiezan a cuestionar las versiones oficiales, empiezan a existir teorías conspirativas, empieza a existir, digamos, toda esta cosa de desinformación, los bulos y toda esta cuestión, y después, que es el punto al que queríamos llegar, es que refleja problemas sociales más amplios. Es decir, el hecho de que desvivan a un candidato electo refleja problemas más amplios que es necesario discutir, que considero yo que las personas en estos puntos ya lo saben, porque obviamente ya saben que existen problemas grandes de corrupción, de crimen organizado, de pandillas,
Pero sí, o sea, me llama bastante la atención cómo surgen, me imagino yo que ha de ser bastante común, o era bastante común, porque, como lo digo anteriormente, es un escenario un tanto único el que estamos viviendo actualmente en Guatemala. Pues le movieron la mesa cuando menos se lo esperaban. Es como decir, es como te digo yo, es como cuando poníamos este escenario del el cuate que se quiere ir al puerto a las 4 de la mañana y que todos están así como de nada, ya por favor. Y de la nada se levanta alguien y le dice, ¿sabes qué, amigo? Te voy a ayudar a pedir tu Uber. Creo que eso fue lo que pasó. O sea, eso fue lo que pasó. Ya a esta Sí, persona no le gustó y sí. puso conos y toda esta cuestión. Pero sí, o sea, me parece impresionante el hecho de que exista este tipo de información, que el mismo gobierno, que una comisión internacional le esté diciendo al gobierno, hey, miren, tenemos dos cuestiones bastante concretas, en una donde está participando el Estado y en otra el crimen organizado. ¿Qué van a hacer? Sí, mira, yo creo que lo hablamos con mucha tranquilidad, pero son temas bien serios, porque que lo diga una institución como esa es como de, miren, creo que les puede pasar esto. No es algo que debamos tomarnos a la ligera. También habla mucho del estado en el que está nuestro estado, básicamente, porque si no hay confianza en el estado, no hay democracia. Si no tenemos una base, si el cimiento no sirve, se va a caer. Entonces, es fundamental o sea, y creo que hasta la gente del CACIL se está dando cuenta de eso, de que es necesario tener un mínimo de estabilidad estatal, si no queremos perder muchísimas más cosas. Porque esto es como, ya no es un signo, ya no es un síntoma, es como esto ya está en la cronicidad, aquí hay necrosis, aquí Sí, está haciendo, esto es cáncer y está haciendo metástasis. necesitamos Entonces, es intervenir. preocupante, tenemos que tener mucho. Ajá, lo que creo que sí tenemos, y eso es una pequeña ventaja, pero sigue siendo una ventaja, es que seguimos teniendo de alguna forma el factor sorpresa, porque esto no estaba en el plan. Y es que Sí, el plan claro. se venía dando con muchísima tranquilidad desde las últimas elecciones. O sea, quien gana en las últimas elecciones desde que, o sea, desde siempre, al menos desde mi existencia, el statu quo se mantenía, o sea, con pequeños cambios entre ellos, pero chinche, o sea, lograban trabajar entre ellos. Esto es un disruptor, esto es otra cosa. Y ahorita todos están corriendo para todos lados. Tenemos la ventaja de que no son un grupo unido. Entonces hay como que gente tirando para diferentes lados, porque todos tienen distintos riesgos, negocios, cosas que perder y así. Por eso vemos gente renunciando, gente queriendo hacerse el invisible, cosas así a todos los diferentes puntos. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado y no pelearnos entre nosotros. Ayer me metí un ratito a ver un live y estaban hablando el problema es que la San Carlos, no sé qué, decía una chica. No, Y yo creo que digamos, a nivel de universitarios, tenemos que aceptar que cada universidad tiene problemas y creo que debemos hablar y entender como los mitos que no podemos estarnos peleando por tonterías como estas. O sea, no son tonterías, son cosas que debemos que platicar, pero creo que no es el momento para empezar cabal. a tener como conflictos entre nosotros solo porque uno estudió en un lado, otro en el otro. Tenemos que reconocer nuestras deficiencias y nuestras ventajas. Eso sí es cierto, o sea, tenemos Claro. que ser críticos con nosotros mismos, pero no podemos estarnos peleando entre grupos, digamos, porque divide y vencerás, o sea, es bien maquiavélico el asunto. Es cierto. En conclusión, para cerrar el tema del chismecito y entrar al otro, nos interesa dónde estudias, pero estamos más interesados en que el cuate que se quiere ir al puerto se vaya para su casa, ¿verdad? Exactamente, en que deje de estar neciando y que tome el Uber y Que se vaya. todavía hayan 3 botellas de vino, no quiere decir que hay que tomárselas todas. Cabal, hay que dejar algo en la casa. Y hablando un poco de esto, también Sí, mencionabas una palabra bien curiosa que es disruptivo. Entramos a esta sección llamada Hablemos de Historia o Sepamos de Historia a cargo de Ana, la historiadora, que nos quería hablar un poco de este disruptivo, diríamos. Me recordé por el programa de Roberto Arzú, que así se llama en redes sociales. así se Disruptivo. llama. Sí, sí, sí. Y es que es bastante Así curioso, se... pero disruptivo empieza con un programa de política que antes incluía una sección de canto. O al final, me recuerdo yo, Roberto Arzú durante pandemia sacaba su guitarra, echaba sus covers, se echaba su análisis político, cerraba con covers nuevamente. Una reunión a la cual nadie quería asistir, pero todos estábamos forzados a ir para Sí ser me pareció un disruptivos. par de veces, pero nunca me quedé.
No lo hice a propósito, pero yo quería hablar de este tema. Y es que creo que todos nos hemos dado cuenta que últimamente ha resurgido Dionisio, que siempre estaba como por ahí, pero que andaba bastante desaparecidito. Dionisio, está este Roberto Arzú hablando y así como que pasando de los planes del gobierno y diciendo cosas y que está a favor de Semilla. Ahora resulta que también eh, el de los ojitos tristes también está, y algo de como que se está pasando tras Semilla o algo así. Y es que sí algo, y que Bernardo lo ha mencionado también en la entrevista, de lo que planea hacer y que dicen que tiene apoyo de Semilla y esas cosas. Y creo que tienen derecho a participar y a tener su voto como ciudadanos guatemaltecos, pero yo solo quiero recordarles a todos ustedes, personas, que, por ejemplo, la revolución del 44 es en buena medida una revolución antioligárquica. Históricamente, estos grupos humanos, esta clase social, nunca ha estado de nuestro lado, digamos. De hecho, al contrario, quieren disociarse. O sea, no se quieren casar con nosotros, no quieren verse como nosotros. O sea, presumen de sus pasaportes europeos. Hay una necesidad de separarse del grosso de la población de nosotros, de nuestro color de piel, de ser mayas, y ellos ser una clase aparte. Aparte, ¿quiénes son las personas que hacen los negocios con el Estado? ¿Quiénes ponen estos asfaltos de pésima calidad o no sé cómo será el proceso que hacen para que cada año se arruinen y volver a comprar otra vez el petróleo y estas cosas para echar el asfalto? ¿Quiénes son las personas que hacen marufias con los gobiernos para poder hacer, construir condominios por ejemplo, en el Cerro Alush que quieren hacer o que están haciendo? Que son áreas protegidas y que ahora por primera vez en la vida ya hay deslaves y ya se cae la montaña en el Camino de la Antigua, por ejemplo. ¿Quiénes son los que tienen las desarrolladoras que buscan generar gentrificación? Por ejemplo, México tiene un problema, un enorme problema de eso. Yucatán ahorita tiene un gran conflicto de desarrolladoras que quieren hacerle casas y apartamentos y botar el mangles y la selva para que lleguen a vivir canadienses. Entonces, ¿quiénes son esas personas? Muchos pertenecen a la oligarquía. O sea, las oligarquías se hicieron ricas y son grandes terratenientes en buena medida, porque en el siglo XIX convirtieron en privados terrenos que eran ejidales, es decir, que eran de todos, que eran de las comunidades, que eran ancestrales. Entonces, tenemos que tener claros, sí, o sea, hay que tomarlo todo con pinzas, tenemos que tener claros que estas personas nunca han querido ser parte del desarrollo de Guatemala. Tienen miles de millones algunas de estas personas en sus cuentas de bancos, lo suficiente para cambiarle la cara completa a un país tan chiquito como este. Y no lo han hecho históricamente, al contrario. Algunos, como Álvaro Arzú, por ejemplo, ayudaron a firmar este, tratos de corte neoliberal que privatizaron Guatemala y eso trajo muchísima pobreza y esa pobreza se tradujo y tuvo efectos muy reales y muy visibles, no solo como un empobrecimiento, sino el inicio de la migración. Y vean cómo terminan nuestros compatriotas en jaulas, tapados con mantas de celofán, de papel aluminio, o sea, se pierden en el desierto, a las mujeres, a los niños los trafican, a los hombres los usan para los cárteles, o sea, tienen efectos muy, muy, muy reales y muy crudos. Y entonces tenemos que mantener en la mente que son estas personas que están de acuerdo con botar toda la selva para plantar palma africana, por ejemplo. Ya no, o sea, fueron estos grupos, y es que puedo seguir hasta toda la noche, los que cuando empezó a haber la contaminación por plásticos así, se intentaban en muchos lugares pasar leyes para poner un impuesto a estas empresas para que se recoja y se tratara la basura. Muchos de ellos no lo permitieron. Ellos, por el CACIF, por ejemplo, son los principales que han limitado la implementación de impuestos y acciones para tratar la basura, porque son ellos por donde pasan las empresas embotelladoras de gaseosas, las empacadoras de Portitrix, las de bolsitas de sopitas, o sea, y ahora Guatemala es un basurero. No es como que en un futuro, Guatemala es un basurero. Entonces Exacto. tenemos que tener muy clara la participación histórica, creo yo, en mi humilde opinión, de estas personas, de estos grupos humanos, de estos personajes ricos.
O sea, una oligarquía vieja, nueva, no importa. Sí, es que también es bastante cierto lo que decís de que ellos son responsables de la captura del Estado. O sea, no hay forma de excluirlos cuando hablamos sobre la historia de Guatemala sin mencionar que ellos, pues, digamos, lo tienen debido primero sobre la economía que tienen. O sea, ellos pueden llevar a la captura del Estado y hacer que las leyes se diseñen, digamos, para beneficiar los intereses de las élites y al mismo tiempo, cuando se hace eso, también se limita la competencia y la innovación. Las oligarquías han buscado por años la influencia económica para restringir competencias en el mercado, hacer que otras empresas no entren a Ujú. Guatemala, hacer que, como tú decías, que causen pobreza extrema o pobreza que busque que las personas migren a otros lugares. Y al mismo tiempo siguen aumentando su riqueza. Si es un tanto preocupante verlos ahora. Obviamente, como tú le decías, hay dos formas de reaccionar ante la amenaza que existe de sus privilegios. Una es ponerse conos alrededor y buscar todos los mecanismos legales para bajarla. Y otra es actuar como que siempre fuimos grandes cuates, como que siempre querían tu proyecto. Y de Roberto Arzú no solo lo veíamos de Movimiento Semilla, lo veíamos también con el partido Voz, que al final terminó siendo el harakiri de todo el partido, porque lo veíamos anteriormente. Ujú, ujú. Vimos a Roberto Arzú reunido con Aldo Dávila, tal vez Aldo Dávila en buena intención confió en él, se dieron la mano, compartieron experiencias que claro, obviamente cabe mencionar, y yo lo decía una vez que tuve un problema con uno de los Arzú, él me decía, mira, es que la pandemia afectó mi negocio, me decía, ¿qué crees que haga si la pandemia está afectando mi negocio? Y yo le decía, ok, sí, a los dos nos está afectando la pandemia. La diferencia es que probablemente a vos está afectando un negocio millonario que tal vez dentro de 3 4 5 6 meses vas a poder estar en la misma condición, mientras afuera hay gente que le está afectando su negocio de que viven al día. Entonces sí, o sea, probablemente Roberto Arzú tenía problemas similares con Aldo Dávila en el momento en el que no lo dejaban participar, pero cuando se cerrara todo este proceso electoral, Roberto Arzú regresa a su riqueza y Aldo Dávila regresa a terminar su puesto político y a buscar espacios políticos si quiere continuar participando en política, por así decirlo. Entonces sí, o sea, ellos son responsables de haber capturado el Estado, son responsables también en mayor parte de la pobreza que existe en el país, porque como tú le decías, no solo son esquivar leyes, también es esquivar impuestos, o sea, también es tratar de ver cómo se siguen meneando por abajo, porque una vez estábamos hablando sobre eso. Hay 17 empresas que gozan de no pagar impuestos o de pagar impuestos muy reducidos y al mismo tiempo miras en Guatecompras y son contratistas del Estado. Y son contratistas que llevan años, pero volviéndose Sí. multimillonarios y no pagan impuestos de ese dinero. Yo creo que a todos ellos deberíamos tratarlos con la amabilidad con la que ellos tratan a sus empleados, con la fineza con la que los eh, se refieren a ellos, con la lealtad con la que les responden, con, con la cantidad de sueldo, qué tan justo les pagan, qué tan buenos los horarios son. O sea, habría que preguntarle a todas las empresas de Dionisio, por ejemplo, a muchos de sus empleados, como, qué opinión tienen de él como patrón. O sea, también, o sea, Roberto Arzú puede decir que le afecta, la pandemia le afectó sus negocios, pero si las ganancias que tienen ellos están como por el 70%, cuando lo normal en un negocio es del 30%. Claro. Y ese 40 extra sale de quitarles prestaciones, no, de contratos de 3 meses, de no indemnizaciones, de hacerlo, de obligarlos a comprar su propio uniforme. Este tipo de cosas, es mezquino de no ponerlos en el IX, por ejemplo. También son estas personas las que se prestan a marufias con el Estado indirectamente. Por ejemplo, cuando los que están arrestados juegan a estar enfermitos. O sea, ¿quién es qué hospital se presta para eso? ¿Por qué hospitales privados se prestan para esos juegos políticos? O sea, tenemos que juzgar y ver de dónde vienen estos personajes, quiénes son estas personas y por qué terminan siendo básicamente traidores a la patria en muchos sentidos. Porque cuando toda la información está clara, se sabe que es de corrupción, que este personaje ni siquiera está enfermo, que este personaje, o sea, está clarísimo su responsabilidad histórica sobre su gobierno, vienen al rescate este tipo de empresas privadas. Sí. Entonces, Ufa. estas son cosas que vale la pena preguntarnos y tenemos que cuestionarlos, porque si bien son sus negocios y no sé qué, tienen un tamaño tal que pueden interferir con las decisiones que se toman en el gobierno. Y en eso sí tenemos derecho a estar preguntando. Ujú. Sí. Llegan a un punto en que ser tan grandes que llegan, o sea, tienen
están obligados a responder porque influyen. Innegablemente, y si lo niegan, se están haciendo los completos. Claro, y digamos no es algo como que se puede esconder porque yo me recuerdo muy bien un poquito antes de la primera vuelta hay un video de Dionisio con este discurso, este discurso del socialismo trae pobreza, que se replica muchas veces cuando se trata de hablar sobre diferentes olas ideológicas, y sí hablaba muy fuerte del movimiento Semilla, bueno, tal vez no directamente del movimiento Semilla, pero sí criticaba mucho y después en segunda vuelta, obviamente muchos de ellos tuvieron que tomar la posición como empresarios grandotes, sí apoyaban a Sandra Torres o apoyaban a Bernardo Arévalo. Y obviamente Bernardo Arévalo en el movimiento Semilla, hasta donde yo sé, no recibió financiamiento de ninguna de estas personas, porque obviamente iba a repercutir. O sea, imagínate si en unos años se sabe que este personaje donó dinero al partido, pues obviamente iba a repercutir. Lo mismo hablábamos y me parece bastante curioso porque ayer durante la entrevista de Bernardo Arévalo con Guatevisión y Prensa Libre, que si usted no la ha visto puede ir a Prensa Libre, a YouTube o a Facebook a verlo, le preguntaban a Bernardo Arévalo de una forma bastante insistente si él iba a crear alianzas o a qué se refería con tales cosas, y él mismo decía, o sea, nosotros estamos abiertos a trabajar con cualquier persona que quiera trabajar con nuestra línea de gobierno. Y obviamente yo me acuerdo también cuando entrevisté a Bernardo y le decía, ¿qué va a pasar con el CACIF? O sea, lo quiere eliminar, lo quiere quitar. Obviamente quitar a CACIF es prácticamente imposible. Sería más fácil sacar a Consuelo Prats del Ministerio Público que sacar el CACIF. Y ellos me decían, y Bernardo me lo decía bastante directamente, o sea, el CACIF puede seguir haciendo lo que quieren, pero que ya no tengan ninguna representatividad en el Estado. Porque, digamos, aparte de eso, el CACIF sí tiene representatividad, sí tiene decisión. No es casualidad que cuando salga un comunicado de CACIF es una... Porque yo lo decía también de forma de chiste. Cuando el CACIF dice recomendamos, no es una recomendación. Es como cuando te dicen, ajá, te puedo hacer un comentario pero sin ofenderte. Sabes que te va a ofender y sabes que no va a ser un comentario. Sí, te hace una cosa horrible. Obviamente, ajá. Entonces, sí, obviamente el CACIF no es ese aparato que tampoco considero yo esté abierto a eso, o sea, a perder sus intereses. También tenemos que hablar que hay una desestabilidad ante CACIF, en CACIF. La Cámara de Comercio abandona, es parte de esta junta. La Cámara de Comercio que más peso tenía y la más conservadora se va de CACIF. Al mismo tiempo está la Cámara Nacional Empresarial, que el CNE, que viene a mostrar un contrapeso del CACIF. Es decir, CACIF realmente tiene el poder ahorita porque parte del gobierno todavía se lo está dando, pero saben al mismo tiempo que probablemente no van a ser muy necesarios en los próximos 4 años, a menos de que quieran apoyar las iniciativas que vayan a abrir el mercado, que incluso considero yo que los afecta al final. O sea, tener captivo el mercado en un país que tiene tanta riqueza, al final les va a parar estallando en la espalda. Ya no tiene lógica el seguir tratando de cerrarlo todo, que tanto nos ha afectado, porque al final vamos a terminar dependiendo de los migrantes, de las remesas, del comercio informal, que es lo que mantiene la economía guatemalteca. Mira, el CACIF es una cosa bien interesante. O sea, que el CACIF es el sindicato más grande de Guatemala. Es el sindicato más importante de Guatemala. O sea, ellos mismos se mantienen desprestigiando a los sindicatos y eso es un sindicato. Ellos son un sindicato. Y mira, el problema está que ellos mismos se han encargado de mantener a Guatemala en un desarrollo ínfimo. O sea, ellos mismos en su pedantería y en su guanabismo muchas veces están como, ay, sí que España, hay que Francia, hay que, lástima que en Guatemala, pero ellos son causa y consecuencia, ellos son actores, en muchos casos responsables directos de que en estos países no se desarrollen. También tenemos que tomar en cuenta que son personas profundamente conservadoras y miedosísimas al cambio. O sea, ha costado guerras con ellos, conflictos enteros con ellos, permitir que pongan educación laica gratuita y obligatoria, por ejemplo. Cosas tan simples, tan mínimas que hacen a un país, a menos o menos un país. Han tenido que llevarse conflictos con ellos. Y el CACIF fue creado en plena contrarrevolución, creo que durante el 56 más o menos, con pleno Castillo Almaz, el del bigotito así, ajá, el fanático del alemán aquel, bueno, era austriaco, Sí, sí. ajá, o sea, fan. Entonces, ahí se crea el CACIF. Entonces, eso nos da una pauta de qué tipo de organización es. Además, no es democrático que una empresa, que un sindicato tenga tanta influencia dentro del Estado, porque limita la posibilidad de desarrollar negocios en igualdad de condiciones,
en igualdad de condiciones, ahí sí, con otros guatemaltecos, porque ellos, con sus empresas enormes que cada vez acaparan más, si tú pones una venta de pollo, por ejemplo, ya te ponen otra a la par. Si tú tienes una venta de pan, como la de Shela, ya está llegando la franquicia aquí en Guatemala, a ponerle pan a la par. Entonces al final va a llegar un punto en que solo va a haber una panadería que va a controlar el precio del pan y no lo va a vender barato. Y eso nunca es bueno para un país. Los oligopolios y los monopolios en Guatemala están prohibidos por una razón. Y ellos como que persiguen el monopolismo. Cabal. Entonces tenemos que tener cuidado de verlos con mucha desconfianza. Si bien, si Arevalo, o sea, no me parece terrible que acepte como que fondos de ahí, pero que sean transparentes y que no se le den ninguna prebenda a Dionisio. O sea, si por ejemplo, en el caso de Dionisio, si él está esperando que se le, o sea, no. Y también acordémonos que Bernardo, no es, o sea, él es una persona, es un ser humano. Entonces, durante todo el gobierno vamos a tener que estar bien pendientes también. Creo que mencionas algo bien importante y es algo que notaba, y es que mucha gente tuvo la percepción que ayer, digamos, la entrevista se estaba buscando arrinconar. Yo también lo noté, o sea, no vamos a decir mentiras. Ah, sí, Sí, se sí, sí, notaba sí, que lo sí, querían sí. arrinconar para que él dijera algo que causara polémica, Sí, y tiene obviamente mucho se que decir sobre notaba la que forma de la entrevista. se notaba mucho que a Bernardo le están diciendo, mira, tranquilo, o sea, se nota que le dijeron, mira, tranquilo, salí a dar lo que tenés que decir. Entonces se notaba mucho el arrinconamiento, pero yo al mismo tiempo decía, ok, en la posición uno de periodista lo que querés es exprimir a la persona que querés entrevistar. Y lo querés entrevistar en los Ajá. temas más interesantes, y obviamente este tema de las alianzas, de la lucha contra la corrupción, se repetía y se repetía, le formulaban la pregunta desde otras formas y le volvían a tirar exactamente con lo mismo. Y otra cosa que también me llamaba la atención que mencionaste históricamente es que esta cuestión de la ley de la vagancia que creó Jorge Ubico, si no estoy mal, venía inspirada en una ley que se aplicaba en África por un rey que era admirador del señor del bigotito que estamos hablando. Y este tipo de Mm, leyes en ese tiempo estaban enfocadas, o bueno, la mayor de iniciativas de leyes que siempre han estado enfocadas por parte de las élites o de la oligarquía, primero, están dirigidas en aumentar la riqueza, en segundo, en seguir instrumentalizando a la persona como una herramienta de trabajo. ¿Y por qué decía esto? La ley de la vagancia, la gente decía, es que antes podías dejar la puerta abierta, sin llave, toda esta cuestión que decía la gente en la capital, desde mucho del privilegio, porque obviamente en zonas donde no existía población indígena o población en pobreza, sí existía esa seguridad, pero ¿qué pasaba? La ley de la vagancia era una cartilla que tenías que tener, o algo que tuviera que comprobar que habías trabajado un mínimo de horas, y si no te llevaban a trabajar para el Estado a construir carreteras de empresas privadas que tenían acuerdos con el ujú. Estado. Es decir, no sé cómo decir, es como que le están dando vuelta a nuestro mismo dinero para que nosotros siguiéramos pagando utilizando una esclavitud moderna. Es bastante interesante cómo ahora siguen dando vueltas muchas de esas leyes que, si bien no nos tienen construyendo carreteras, sí están, quiera que no, construyendo la maquinaria esta que sigue aumentando la riqueza de estas personas que tanto mencionamos. Y como tú lo decías, no está mal que un gobierno se vaya a relacionar con él, porque considero que mucha gente toma mucho esta cuestión del CACIF como decir, no, es que ya no lo queremos, ya no lo queremos, ya no lo necesitamos. Va a ser prácticamente imposible darle la espalda al CACIF en el próximo gobierno. Si mucho, diría yo, lo que se puede hacer es lo que decíamos, ok, sigan ustedes operando, nosotros sí necesitamos una ley de competencias, sí necesitamos deshacer los oligopolios que existen en el país, ustedes pueden seguir compitiendo en el mercado si quieren, pueden dar dinero si Claro, quieren, pero no se metan, o claro, sea, no se van a meter. Y es claro. eso que decías, esa constante supervisión por parte de la población que realmente se cumpla esto, y también tener una buena dosis de realidad, de saber exactamente qué se puede hacer y qué no se puede hacer en los próximos 4 años. Es un tanto difícil, diría yo, este tema de conversación va a ser bastante amplio, y hasta un objeto de estudio, el tratar de decirle a una población que se muestra sumamente emocionada después de tanto tiempo de no contar con algo que realmente estuviera cargado de democracia, el decirle, cálmense, el trabajo que viene es bastante y los resultados tal vez no se van a ver tanto, pero sí, sí se Sí, puede, o sea, sí se va a poder, pero tranqui, va. sí, mira, Bernardo lo dice, y es que también es de sentido común saberlo. O sea, no se puede arreglar en 4 años, y van a ser 4 años de un montón de dificultades, porque el Congreso decide un montón de cosas, y diputados que son más o menos decentes hay como, si bien ahorita hay más, antes habían casi nada, o sea, la escala está muy baja, ahorita hay como 20 creo que son de semilla y así. Sí, mira, el Congreso
Y digamos, el asunto con el CACIF, a mí me parece importantísimo que el CACIF entienda su lugar. Me parece también una de las cosas más difíciles de lograr. No sé qué tan lejos lo podrá llegar a hacer Bernardo. Yo creo que Bernardo, a mí, tal vez yo soy un poco más extremista. O sea, yo quisiera como que se llegara como más lejos. Siento que Bernardo va a ser bastante conciliatorio. Algunos podrán decir que sería tibio y así, porque yo creo que él no se quiere pelear con estas figuras porque sabe que puede tener muchísimos problemas, pero lo importante, el plan creo que es alejarlos de las sillas del Estado. O sea, que tengan injerencia, que es lo mínimo que se puede lograr. Tampoco hay que tomar en cuenta que no se va, o sea, no se van a cambiar todas las cosas en 4 años, porque hay mucho que hacer, hay muchas cosas que están muy mal. Eh, Creo que el Bernardo va a tratar de hacer como estructural, enfocarse en las cosas que necesitan más, o eso creo que yo creo que debería hacer, y creo que es más o menos su planteamiento, y luego empezar y mantener esta fase de diálogo que dice. Creo que por eso mantiene esta fase, tiene ese tono conciliador con el CACIF, porque quiere como dejar bases estructurales hechas y que se continúen después de que él se vaya. Este, También a mí me parece, ay, no sé, si bien no se puede eliminar el CACIF, yo creo que tenemos que empezarle a decir a las oligarquías como darle su lugar y su espacio y quitarles el espacio que no Quitarlos, tienen. cabal. Ajá, porque tienen o sea, se creen demasiado importantes. O sea, naturalmente las personas les dan demasiada importancia. Es que acordémonos también que las oligarquías tenían el control de la narrativa. O sea, ellos tenían el control hegemónico, como diría Gramsci. Y quien tiene la hegemonía, controla la narrativa. Entonces teníamos esta narrativa de que el cacife era básicamente lo que mantenía a esta nación. Y ahora ya tenemos claro que no, que le debemos la más o menos estabilidad que tenemos a todos los migrantes que están en Estados Unidos. Entonces, pareciera que, y es que todavía muchos analistas lo dicen, que los millonarios, tanto de Estados Unidos como de Europa, como de Latinoamérica, son capitalistas en cuanto se refiere a la población, pero para con ellos, en su relación con el Estado, son bastante socialistas. Esperan rescates, ayudas, excepciones, esperan un trato especial. Y no creo que deban ser así. Yo creo que tenemos que poner cierto control ahí. Sí, claro, queremos ver al CACIF tratando de ingresar a la agencia virtual de la SAT, creando un usuario, que es lo que todos nosotros tenemos que hacer, o reportar cero, que dudo mucho que lo hagan. Pero sí, Ay, ay, sí. creo yo que tocas Ay, un sí. punto muy Yo importante los y es quiero ver eso. haciendo cola Sí, también. sí, Sí, sí. sí, sí. Yo quiero ver a uno Sí. del CACIF atrás de alguien de un cajero que se esté tardando un montón. O sea, quiero ver la Que se le quede paciencia. trabada la tarjeta. Que se le quede trabado el billete a alguien del CACIF y que llegue a fin de mes, que falten 3 días de pago y se mire la bolsa y solo tenga 50 quetzales y diga, la harán huevos con tortilla frita todo el día para poder llegar todavía a fin de mes. Eso nunca lo vamos a ver. Eh, No, eso nunca lo vamos a ver. no, claro que no. Y es que hasta, por ejemplo, hace unos días estábamos platicando sobre los helicópteros y es que este grupo humano también, no solo eso, sino también son los que más contaminan. Si nos vamos al plano ecológico, son los que más polucionan. O sea, a nivel mundial, el 1% con sus viajes privados, sus jets, sus vacaciones a Europa cada 15 días, este, han hecho o sea, son de los que más polucionan. Cuando uno ella no está haciéndose duchas de 5 minutos, tiene un impacto mínimo, ¿no? Ellos también son muy responsables de eso. Y los de Guatemala también son como los principales actores del problema del calentamiento global o sea, que ha producido en nuestro país. Y los que se tienen que sentir culpables somos nosotros. Claro, y nadie cuestionó a Carlos Pineda cuando sacó su helicóptero para salvar gente de una inundación, de una crisis que tal vez se pudo haber solucionado si él no fuera dueño de la mayor parte de las fincas de palma africana. Ujú. Creo que también no nos cuestiona. No recuerdo esa. Sí, sí, es que Carlos Pineda Sí. es finquero y planta palma africana, pero una de las cosas que más pesaba de su campaña es que cuando fue lo de Eta y Ota, él puso su helicóptero para Ah, salvar personas. Ajá. Mucha gente se unió a su partido bajo esa misma razón. Pero sí, o sea, creo que, y también otra cosa que creo que tenemos que mencionar es que la gente,
a veces aspira mucho a llegar al estilo de vida que ellos tienen o pertenecer al mismo rubro, y eso es prácticamente imposible. Creo que Galindo lo decía una vez en un TikTok, es más fácil que estemos estamos más cerca de ser una persona en situación de calle a ser una persona perteneciente al grupo como de la élite económica, como lo es alguien que pertenece al CACIF o que es parte de, o que es un empresario grande en Guatemala. Sí estamos muy cerca. Sí, sí, es aspiracional. Es que hay un problema muy grande, y es que como estamos tan desinformados no tenemos una cosa que se llama conciencia de clase. O sea, no sabemos dónde estamos parados, no sabemos a dónde pertenecemos, a clase social, digamos, pertenecemos. Y es que nos pensamos a nosotros de una forma aspiracional. O sea, yo estoy aquí, pero yo voy a estar allá. Y el problema está que no tenemos datos reales de cómo funciona la vida y el mundo. Porque a eso a esa aspiración a lo que se aspira es a la movilidad social, básicamente. Y la movilidad social en Latinoamérica está como en el 3%, es casi nula. La posibilidad de que nosotros pasemos desde el nivel socioeconómico a otro es bastante baja. Y quienes tienen movilidad social son gente de clase media a clase media alta, o sea que va para arriba. La posibilidad de que gente pobre, gente que gana, digamos, en el caso de Pineda y sus fincas de Palma Africana, la gente, hasta donde yo tengo extendido, por ejemplo, los de azúcar ganan como 800 quetzales la quincena. Entonces es posible que cortando Palma Africana esté por ahí, digamos que ganan 1,000 a la quincena. La posibilidad que de alguien que trabaja para Carlos Pineda, cortando Palma Africana, quitando la selva, termine siendo como Carlos Pineda es básicamente cero. Porque es Carlos Pineda, digamos, con el sistema de explotación de la tierra y cómo funciona y mantiene su negocio, que evita y de hecho reproduce que los hijos de esa persona no tengan movilidad social tampoco. O sea, nos vemos a nosotros con buena autoestima y eso me parece bonito, Sí. pero no estamos siendo conscientes de nuestro lugar en el mundo ahorita mismo y actuamos en consecuencias de nuestras aspiraciones y terminamos protegiendo a personas que nos juegan en contra al final. O sea, que reproducen el sistema que nos mantiene pues pobres, sin movilidad Claro. social. Yo diría que es más fácil que hagamos un cuchubal en 1 millón de personas y que cada quien ponga un quetzal para que salgamos de pobreza, a que nosotros podamos poner una empresa que nos haga llegar a tener 1 millón de quetzales en poco tiempo. Para cerrar entonces esta sección, pasamos a la última sección de este programa número 8 de La Chamba, agradeciéndole a todas las personas que están acá conectadas, que por favor pasen a seguir a nuestra página lachamba.gt en todas las redes sociales. En Navidad les vamos a dar su huacal. En Navidad les vamos a dar el huacal a los primeros 1000 que estén acá suscritos. Virtual. Sí, virtual, obviamente. Teníamos 890. Tenemos 924 ahora, es decir, estamos a 76 personas de poder empezar nuestros lives en la página Chamba GT, así que si usted pues quiere seguir viendo este programa que tenemos de lunes a jueves de 8:30 de la noche a 10 de la noche, lo único que tiene que hacer es ir a seguirnos a la página lachamba.gt en TikTok, porque próximamente cuando lleguemos a los 1000, o sea, si llegamos a los 1000 antes del lunes, seguramente el lunes el live va a estar desde la Chamba GT, así que si usted no se lo quiere perder y todavía no sigue la página de la Chamba GT, puede ir a hacerlo en este momento, pues obviamente para no perderse los programas que vamos a tener en el futuro. De lunes a miércoles tenemos a Galindo Barrera y a Quetzali, obviamente llevando este programa, y los martes y jueves su servidora, su servidor, el Huacal virtual. Tenemos a su servidor siempre incómodo. Ya la historia. No vamos a coaccionarlos, no tenemos presupuesto para eso. Lo más que podemos hacer a ustedes es inspirarlo, digamos, a que pues haga su propio huacal y diga usted que es por parte de la Chamba, que la Chamba le dio un huacal artesanal. Claro. Y si no, pues le llevo mis manitas así y le agradezco a usted con forma de huacalito y le digo gracias por todo. Esta es nuestra forma de agradecimiento en este momento. Quisiéramos poderle darle más, pero en este momento lo único que tenemos es información, chismecito, cuestiones conspiranoicas y pues obviamente la mayor diversión que usted puede tener de lunes a jueves. Ahora, hablando un poco sobre esto, entramos al momento favorito de todos los jueves y de todas las personas con nosotros hablamos, y es los momentos conspiranoicos. Este es el momento donde nosotros nos damos el agasajo de poder conspirar, especular debido a la falta de información.
Yo quería empezar con Sí. una pregunta que todos tenemos y es ¿dónde está Waldo? Pero si Waldo fuera Sandra Torres, ¿dónde está Sandra Torres en este momento? Vaya, si Sí. no es bastante necesaria la opinión de ella. Primero, no, no su opinión, sino que acepte los resultados que consideraría yo. Sí, ¿qué se hizo la señora? O sea, no es que no apreciemos el precioso sonido del Sí, silencio, o sea, donde no está su voz, esto siempre se valora, muchas gracias, pero tiene que decir gracias, ya me voy, tiene sí, que confirmar, o sea, es que también me enfurece un poco, me frustra, ¿sabes? Me, me calla del enojo el hecho de que tengamos que lidiar con políticos tan mediocres, tan patéticos, tan cobardes, por Dios santo, que falta de profesionalismo, de seriedad. Si es una persona que no quiere trabajar, va y renuncia. No, haciendo berrinche, viendo cómo le puede seguir rascando todavía. Entonces, yo no sé qué le va a hacer, cómo le va a hacer. Ella ya no tiene salvación. Incluso si se da el plan que decía Roberto Arzú, ella no está incluida. Ella está viendo todavía si menosprecia nuestras decisiones, si se burla de nuestras decisiones y todavía tiene un chance de ser presidente. O sea, yo no sé quién está peor, si ella o la Gloria Álvarez. O sea, o sea, es de estar fuera aislada de la realidad de nuestro país tiene también. una percepción Aparte de alterada de ser, la realidad. sí, sí, sí. Me cansa, me fastidia. Ajá, esa falta de seriedad y profesionalismo de alguien que se precia de llevar tantísimos años en la política. Y es que también, digamos, el involucramiento que venía de Sandra Torres anteriormente en otros gobiernos era por medio del Congreso de la República. Entonces, digamos, nunca se Sandra veía, Torres. ajá, nunca se veía como tal a Ajá. Sandra Torres actuar o tener presencia porque no la tenía. Creo que aparecía más en las noticias cuando se estaba escondiendo en torre de tribunales de lo que veíamos, porque obviamente es una familia un tanto polémica, sus hermanas involucradas en casos de corrupción, lavado de dinero, ahora que sus hijas van a estar en el Congreso de la República y uno de sus hijos en el Parlacén, pues sí, o sea, es necesario bastante que un segundo lugar acepte la derrota. No sé qué tan difícil ha de ser para Sandra Torres, tomando en cuenta la inversión tan obvia que existió por parte del partido. Hace poco también lo decía, salió una declaración del secretario de la UNE diciendo que las bolsas solidarias o estas cuestiones que se estaban regalando, que primero estaban dentro del marco legal, porque según él tiene una ley, un marco legal diferente, o lo escribió a mano abajo de las leyes, donde decía que las bolsas solidarias sí se podían dar como un regalo. Eh, y aparte de eso, él decía que estas eran donaciones por parte de personas ajenas a la agrupación. Es decir, una persona de buen corazón juntó un montón de bolsas solidarias y dijo, la mejor persona a la cual le puedo dar estas bolsas para que reparta la comida es a Sandra Torres. No sé si fue Ah, como el plan de este candidato a Semilla que dijo gracias al otro partido que nos ayudó a carrocearnos mientras todos estábamos votando, la habrán visto a Sandra Torres y entonces si eso fuera cierto, podríamos entonces asumir que Sandra Torres va a tener un servicio de mensajería en el futuro donde estará repartiendo caridad por todos lados. Se convertirá la UNE en un servicio de mensajería. pues ahora sería bueno que Sandra empezara a ver sus posibilidades laborales, así que, ¿por qué no? Se nota que es eficiente, ¿eh? Llegaron a todos lados. Sí. Puede buscar chamba. Al menos su sistema de logística está bien. Yo Sí. sí le doy por lo menos unos 7.5 puntos, así. Así que ya es una idea que le podemos dar a Con la señora. Torres podría ser la competencia de Guatex. No sé cuántas personas se confiarían en esta cuestión, pero sí, o sea, sí puede buscar Sandra Torres chamba. Obvio, no en esta chamba es de nosotros, No, aquí pero no hay. ajá, puede ir a buscar chamba en otro lado Sandra Torres. Tal vez la veamos atrás de un cajero, como decíamos, esperando ahí a que se le extrae la tarjeta. Pero sí, o sea, la pregunta ahora es dónde está Sandra Torres. Y otra también fue que hace poco vi un video donde estaba como que saliendo humo de una de las sedes de la ONU y la gente pues obviamente empezó a decir, ¿será que están quemando algo o estarán haciendo el churrasco de despedida antes de desocupar la sede? ¿Qué estaban haciendo? Necesitamos respuestas, la población necesita saber dónde está Sandra Torres. Sí. Yo creo que ahí podríamos especular, podrían ponernos ustedes Sí, dónde creen que está Sandra Torres, qué creen que está sí, haciendo, me gustaría saber. sí. Yo personalmente creo, o yo esperaría, yo hubiera pensado, pero tal vez si yo hubiera sido ella, qué feo, pero lo que yo hubiera considerado hacer es irme, no sé, a mi casa como a Belice, por Sí, ahí,
O sea, tiene buen clima, tiene playa bien bonita, tomar el sol, no Alejarse sé, de todo, sí. buscar un trabajo de verdad, ajá, dejar de estar fregando. Sí, bueno, ahora que sus hijas están en el Congreso, podría decirles, mija, me toca que me regreses todo lo que hice por vos. O sea, hay una que se nota que tiene un poco más de lealtad, que es la esposa de Rudy Guzmán, que cuando vieron la mesa parecía que no habían votado por él. Esa señora sí le debe, sí podría deberle mucho a su mamá. Nadia creo que fue. Sí, ¿dónde está Sandra La Torres? quiere mucho. Cabal. Y la gente se pregunta, ¿dónde estará? Sí, el comentario más chistoso de la persona que ponga aquí en los comentarios dónde cree que está Sandra Torres, pues se va a ganar una mención en el próximo programa del martes, lo vamos a tener acá. Hay gente que dice que se fue con sus contactos de la NASA a la Luna. Yo si hubiera sido Sandra Torres, no sé, hubiera ido al súper a comprar chucherías, helado, comida, algo, me hubiera ido a mi casa a echarme una maratón de Star Wars. En lo que todo esto... Sí, obviamente se sabe que la señora va a estar cerrando ciclos, pero necesitamos que antes de que cierre sus ciclos diga, ok, está bien que perdí, que ayude a aportar a este discurso de la oficialización de resultados, de la cual hasta Yamatei, o sea, ya Sí. está Yamatei que era Un su tweet, aliado. ¿qué le cuesta? Ajá, ¿qué le cuesta poner Ajá. o que ponga un puntito ahí, que yo le hago el Perdí. favor, yo, Bye. ¿sabe qué es Sandra Torres? Yo pongo Sandra Torres en nombre de Sandra Torres y pongo yo acepto los resultados y usted solo dele like, ¿verdad? No está tan Ajá. complicado. Solo el check. Solo dele No, like, no pedimos mucho, no somos like, exigentes. like retweet y ya. Y like retweet y sigan a la chamba, algo así. Sí, 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 sí. Sí, Eso eso sería nos bueno. serviría bastante. Ustedes podrían ayudarnos entonces a Y que... es que, claro, tiene sentido. Para mí también tiene sentido. O sea, pero podría tomarse un tempito. O sea, yo estoy segura que, como dicen acá, está cerrando ciclos. Sí, Probablemente se está pintando el pelo, se lo está cortando, está cambiando su outfit, ajá, está hablando con sus hijas que les fueron muy leales porque ni por el marido votaron, lo cual es lindo, o sea, hay buena conexión familiar, qué alegre, qué bendición. Pero que conteste, no sé, que no nos dejen sí. visto, es importante. O sea, necesitamos nación, no sé, un gobierno, un estado estable, sería lindo, gracias. Sí, claro, y viniendo de una persona que cuando estaba pasando la primera vuelta ya decía yo ya quiero empezar a jugar, y apúrense, hagan esto, necesitamos empezar a jugar, y pues obviamente sí, hay que saber ganar como hay que saber Haciendo fuerza. perder. Sandra Torres pues obviamente está acostumbrada digamos a perder, pero necesitamos que lo acepte, necesitamos que Sandra Torres diga está bien, perdí, pero obviamente existen ciertas impugnaciones ahí que el partido todavía está buscando, pero nuevamente esto cae en nuestra segunda teoría de conspiración y es oficializar resultados logrará hacer que se calme la situación de crisis y temor político que estamos aterrizando en estos momentos. Mira, yo no sé, para nosotros creo que está clarísimo. Yo creo que nadie en la población necesita una confirmación de forma verbal, digamos. Pero creo que sí es un requisito que, o sea, es como algo de la forma que hay que llenar, que es necesario, para darle legitimidad al proceso, darle seriedad, por Dios santo. Como ya estamos, ya estuvo bueno y es que no es juego el hecho de que las instituciones que tenemos sean tan mediocres. Señores, por Dios, o sea, es que es vergonzoso. Y no solo estamos hablando de una pérdida de institucionalidad, lo cual trae en serio repercusiones muy, muy grandes a largo plazo, sino el hecho de que estén ya no solo rumores, sino como ya documentos de planes de empezar procesos que nos pueden llevar otra vez a una bendita guerra civil. O sea, es que las consecuencias son serias. El plan este de Colosio, todo este tipo de cosas. O sea, no es cualquier cosa lo que está haciendo. Pues tenemos que presionar un montón. O sea, no sé qué, no podemos dejar bajar la guardia porque las consecuencias pueden ser espantosas. Y no estoy exagerando y me gustaría estar exagerando, pero si es cansado tener que lidiar con este nivel de mediocridad, con este nivel de cinismo, con este nivel de ausencia de empatía, de conciencia de futuro, de conciencia histórica de todos estos personajes. O sea, estos personajes no tienen idea del nivel de repercusiones históricas que estas cosas pueden tener. Entonces, me parece preocupante la falta de seriedad de estas personas, de estos representantes que tenemos. Qué vergüenza. Claro, y es parte del proceso tener la responsabilidad de aceptar cuando no tuviste los resultados que querías por lo mismo que decías, por lo bien de una nación, por la situación tan frágil en la que estamos.
En conclusión, nosotros pudimos hacer una relación entre toda esta situación política con un chupe de 3 de la mañana. O sea, no un chupe que acaba de empezar, porque eso ya pasó hace ratos, sino un chupe que ya está a punto de terminar. Consuelo Porras se quiere ir al puerto. Roberto Arzú es el cuate que le dice, vos, ¿por qué no le dices que se quede en tu casa? Necesitamos a alguien que realmente le pida al Uber. Y Sandra Torres desapareció a medio chupe y nadie sabe dónde está. Y dejó su carro parqueado en el portón y por eso nadie puede salir. Sí. Sí. Es, 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 eh, la resolución es que si van a beber, háganlo con cuidado. Si Sí, van a claro. involucrarse en el Estado, también tengan cuidado. Sí, tanto como beber alcohol y estar en un puesto público, los dos requieren de responsabilidad y de no querer irse al Ambos puerto, tienen mucha responsabilidad. de No no querer pueden irse al hacer. puerto a las 4 de la mañana. Exactamente. Bueno, ese fue entonces con ustedes el cierre de esta sesión, momento conspiranoico, que es el que tenemos con Ana los martes y los jueves. También estamos llegando ya al final de nuestro episodio número 8 de La Chamba, un proyecto de 4 creadores de contenido que juntos nos unimos para traerle a usted la información con un toque de humor y análisis que tan necesario es para todos nosotros. Y pues nuestro objetivo es que se convierta en su programa favorito de lunes a jueves de 8:30 a las 10 de la noche, lunes y miércoles Galindo con Quetzali, y martes y jueves Ana la historiadora con Siempre Incómodo. Pudiera seguirnos a cualquiera de nuestras dos redes sociales, que tenemos videos muy buenos con información bastante importante que usted quiere o necesita saber. Y pues no sé, Ana, ¿tienes algún proyecto venidero que te gustaría hablar en este momento en el live, aprovechando que tienes personas? Pues fíjate que por el momento mi proyecto principal es este de la chamba y seguir subiendo contenido que me parezca pertinente dadas las circunstancias como se vayan desarrollando. Pero sí tengo otros proyectos, pero todavía no están Todavía no, dados. todavía no. Vamos a tener la exclusiva en la Sí. chamba cuando tengamos la oportunidad. Yo sí quisiera tomarme el tiempo de mencionarle a usted que, según las redes sociales, a las 10 de la noche, Bernardo Arevalo estará teniendo una entrevista en Canal 7. El lunes, en este canal de Siempre Incómodo, ojo, no en la chamba va a empezar a las 8:30, pero el lunes a las 7:30 de la noche voy a estar con Manuel Villacorta hablando sobre todos estos cuestiones que pasaron ahí en la segunda vuelta electoral, y que podríamos discutir el martes, poder hablando un poco sobre esta situación, a ver cómo me va. Y como les decía anteriormente, si usted quiere seguir apoyando y viendo este programa, lo único que tiene que hacer es ir a la Chamba GT para poder conocer más de nuestro contenido. Recuerde usted, llegamos a 1000, empezamos allá y usted no se lo puede perder. Si usted es fan de la Chamba, desde ya vaya a seguirnos para hacer los primeros 1000. Empezamos con 890, estamos a 945. Nos faltan 55 personas en la chamba para empezar a mudarnos a nuestra casa, que de 4 creadores de contenido que buscan traer toda la información importante. Ana, para mí, como siempre, un gusto haber compartido contigo este espacio. Muy ansioso entonces el martes, de poder platicar. ¿Cuáles los del Canal 7? El Canal 7, 10 de la noche, Bernardo Arevalo, ahorita ya debería estar en televisión. Entonces, para no quitarles más el tiempo, Ana, para mí fue un gustazo nuevamente y espero que pases una muy bonita Igualmente, noche. gracias tú también y ya saben, si beben, no manejen, no se vayan al puerto. No se vayan al puerto a las Síganos, 4 de por la mañana. favor. Pidan Uber, vayan a seguirnos a la Chamba GT. Hasta la próxima. Pasen feliz noche. Igualmente, hasta la Adiós. próxima. Bye.